Hola y bienvenidos a Te Cuento una Historia. Hoy hablaremos de los antiguos aztecas. Espero que os guste y aprendamos mucho juntos. Me llamo Violeta del Mar y me encanta contar historias. Si me acompañáis, viajaremos juntos por civilizaciones antiguas, mitos, leyendas, cuentos populares y literatura que os harán volar la imaginación y ampliar nuestra cultura. ¡Empecemos! Los aztecas se asentaron en México acerca del año 1320 después de Cristo. Sin embargo, no fue la única civilización que se asentó en este país. Antes de ellos estuvieron los olmecas, los toltecas y los mayas. Estos aún habitaban en el territorio mexicano en la época de los aztecas. Según cuenta la leyenda, el pueblo azteca no era más que una pequeña tribu que en su intento de expandirse salieron a buscar nuevos territorios. En algún momento de su viaje encontraron a un águila comiéndose una serpiente sobre un cactus que estaba en una isla pantanosa del lago Texcoco. Esto lo tomaron como un buen presagio. Fue en ese lugar donde se asentaron. Este asentamiento se convirtió en la gran ciudad de Tenochtitlán y el poder de los aztecas crecía a crear un gran imperio, grande. Varios fueron los gobernantes de los aztecas. Tres de los jefes más importantes fueron Moctezuma I, Moctezuma II y Ahuitzotl. Durante el reinado de Moctezuma I ocurrieron varios desastres, plagas de langostas, de las voladoras, inundaciones y heladas. Esto llevó a la pérdida de diferentes cosechas y por consiguiente a una terrible hambruna. Murieron muchos aztecas y se pensó que era debido a la ira de los dioses, y para aplacarlos se llevaron a cabo más sacrificios humanos. Para ello se restableció la Guerra de las Flores, lo que conllevó a no solo la captura de más prisioneros, sino también a la recaudación de más impuestos en forma de grano, joyas, pieles, etc. En el año 1486 llegó al poder Ahuitzotl, quien celebró un festival que duró 4 días y según algunos historiadores se realizaron más de 20.000 sacrificios humanos. ¿Lo podéis creer? La gran ciudad de Tenochtitlán comenzó con un pequeño caserío sobre los islotes del lago Texcoco, los cuales fueron unidos mediante lenguas de tierra. Así fue como los aztecas formaron una gran isla conectada con tierra firme mediante 3 caminos por los cuales llegaban las mercancías transportadas a pie, ya que no se poseía ni caballería ni tenía la aplicación de la rueda. En la gran ciudad tenía palacios, templos, escuelas y mercados. Fue una gran obra de ingeniería, la cual fue el hogar de 11 millones de habitantes. Los aztecas desarrollaron su propio sistema de escritura, basado en símbolos. Inicialmente presentaban la primera letra de lo que se quería escribir, y luego evolucionó, y algunos representaban ideas completas. Por ejemplo, una huella quería expresar todo lo relacionado en viajar. Su lenguaje oral se llamaba Nahuatl. Crearon calendarios tallados en piedra y eran de gran importancia en su vida. Se regían por 2 tipos, uno solar de 365 días y otro ritual de 260 días. Los aztecas creían que vivían en el 5.º mundo y que el 4.º había sido destruido por los jaguares, el viento y el agua. Creía también que su mundo iba a ser destruido, pero esta vez por los terremotos. También escribían libros, les llamamos códices, que estaban formados por largas tiras de pieles de animales como ciervos plegadas en forma de acordeón, donde narraban historias de los dioses y el pueblo azteca. Los aztecas adoraban a miles de dioses. Cuando conquistaban nuevas tribus, hacían suyos sus dioses y también los adoraban. Construían templos en su honor y realizaban sacrificios humanos. Algunas víctimas eran decapitadas, otros asaltados y otros les sacaban el corazón. Estos lo hacían porque creían que los dioses morirían sin estos sacrificios y
que el mundo se acabaría si los dioses morían. Se suponía que era un gran honor ser sacrificado, aunque yo creo que no sería sacrificada. Los aztecas creían en la reencarnación, aunque el espíritu no siempre retornaba a un cuerpo humano. Esto dependía de cómo había muerto y no cómo habías vivido. La mayoría iban a la región de los muertos llamada Mictlán, la cual estaba gobernada por Mictlantecutli. Los guerreros iban al paraíso del oriente y luego de 4 años de batallas ficticias regresaban como mariposa o un colibrí. Todos los hombres en algún momento pertenecían al ejército y dependiendo de las circunstancias podían ser reclutados nuevamente. Un hombre no era oficialmente considerado un guerrero hasta que no capturaba al menos 3 prisioneros. Y su vestimenta se complicaba más a medida que se capturaba a más prisioneros. Lo mejor es que vestían de pieles de águilas y otros de plumas y otros de pieles de jaguar, depende de lo que hayas hecho. Preferían tomar prisioneros, pues más tarde les servirían como sacrificios. Los mercaderes eran muy respetados. Algunos podían ser muy ricos, pero mantenían sus riquezas en secreto, ya que ser rico iba contra la ley. Algunos trabajaban como espías del ejército y viajaban a regiones lejanas. La mayor parte del comercio se llevaba a los mercados del Imperio Azteca y lo vital que se pagaran con granos de cacao, con el cual preparaban chocolate. No siempre jugaban por diversión, ya que algunos juegos tenían un carácter religioso. Tal era el caso del Tlachtli, el cual se jugaba con pelotas de hule que debían meterse por un aro muy alto. La música y la danza eran muy importantes, tanto así que les enseñaban en las escuelas. Como un dato curioso, ir descalzo en un palacio era un delito que se pagaba con la vida. El pueblo azteca se dividía en clanes, cada uno con su propia organización y sus propios funcionarios. Sus tribunales resolvían las disputas menores y las mayores eran resueltas por el Tribunal Superior. Existían muchas leyes, incluso la forma de vestir. Por ejemplo, los ladrones tenían que devolver el doble de lo que habían robado, si no, se les convertía en esclavos. Los borrachos se les capturaba y se les afeitaba la cabeza si era la primera vez. De lo contrario, se les ofrecía como sacrificio a los dioses. Cortar un árbol vivo se pagaba con la vida. Y el mayor delito era traicionar al emperador. Él lo perdía todo. Sus tierras eran arrasadas, sus hijos vendidos como esclavos y ellos ejecutados. La gente de Tenochtitlán tenía que trabajar la tierra. Como ésta escaseaba, creaban islas flotantes con juncos de barro que se anclaban al fondo con cañas de bambú. Solo los ricos comían carne y bebían chocolate, que se hacía con granos de cacao y miel. La forma de vestir era muy importante y había reglas muy estrictas al respecto. La gente común vestía con prendas sencillas, fabricadas con fibras de cactus, la cual era muy áspera. Los hombres con taparrabos y un manto al hombro, y las mujeres vestían falda y la camisa larga. Solo los nobles podían vestir con prendas a color. Y las personas de menor importancia si eran sorprendidas vistiendo estas ropas, eran ejecutados. Los aztecas no cultivaban algodón y tenían que importarlo de otras regiones. La educación de los niños era muy estricta y aunque los aztecas amaban mucho a sus hijos, le imponían castigos severos. Por ejemplo, a los niños desobedientes les pinchaban con espinas de cactus y a las niñas les ponían más tareas domésticas. La educación era gratuita y los niños asistían a una escuela pública donde aprendían religión, historia, música y danza. Los hijos de los nobles recibían educación especial, en la cual aprendían matemáticas, astrología, derecho, medicina y escritura.
Además, adquirían las habilidades necesarias para su rango de noble. A los niños se les entrenaba para ser guerreros, ya que en algún momento lucharían en la guerra. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, zarpó hacia México con 550 soldados. Antes de conocer la gran ciudad de Tenochtitlán, tenía una idea de su conquista sería muy sencilla. Sin embargo, se quedó maravillado por el tamaño de la ciudad. Los aztecas nunca habían visto armas de fuego, armaduras ni caballos. Por eso fueron recibidos como dioses y fueron invitados a quedarse al Palacio Real. Así fue como Moctezuma II fue capturado y tuvo que jurar lealtad a España. En 1520, Cortés realizó un viaje en el cual llevó consigo a Moctezuma y dejó al mando a otro español llamado Pedro de Alvarado, quien, aterrorizado por los sacrificios humanos, realizó la matanza de muchísimos aztecas en una ceremonia religiosa. Esto enfada mucho a los aztecas y por ello juraron acabar con todos los conquistadores. Después intentó recuperar el control de la ciudad al regresar de su viaje y le pidió a Moctezuma que hablara con su pueblo. Esto fue tomado como una traición de su parte y fue dilapidado. Cortés y sus hombres tuvieron que huir ese día y al caer la noche se libró una sangrienta batalla y murieron miles de hombres de los dos bandos. A Cortés se le unieron miles de hombres de poblados que estaban cansados de pagar tributos a los aztecas. Luego de 3 meses de asedio, el 13 de agosto de 1521, los españoles conquistaron la ciudad y así finalizó el Imperio Azteca. Y con esto finalizamos el podcast sobre los aztecas. Espero que os haya gustado y me acompañéis en una nueva historia. ¡Hasta la próxima!